Maitein, Baixapam, Baixapapaiko. Hola, ¿cómo andan? Ape, ñañi punupo tayekwa, ñandabañe, acheguetu. Acá comenzaremos a ver el alfabeto en nuestra lengua guaraní. Ñañe punupo tañamuesaka, yekwa abe hanwan ba echa paikatuya jai. Comenzaremos a verla bien detalladamente para aprender a escribir correctamente en lengua guaraní. Guaraní Ashegetú. El alfabeto guaraní tiene 33 letras, 12 vocales y 21 consonantes. Guaraní Ashegetú o Huerecó, Bojapupan, Bojaputai, Pacoy, Puae, Jamocoipa, Petei, Pundie. La principal diferencia con el alfabeto castellano es que posee letras nasales y letras guturales de las cuales carece el alfabeto castellano. Cada una de las letras corresponde a un único sonido, no existen letras mudas. Así es que ahora voy a leer el alfabeto y les pido que traten de prestar atención a los fonemas nasales. A, she, e, G, 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 I, Y, que, le, me, be, ne, de, nge, nte, ñe, o, pe, re, se, te, u, ve, puso. Puso es la última letra del alfabeto, es una consonante glotal y produce un corte momentáneo en la palabra al pronunciar. Por ejemplo, ñe, ka, joa, jou. Esa pequeña pausa es la que produce el puso. Al hacer la pausa estoy demostrando que ahí está la consonante marcada. En el cuadrito al lado podemos ver ejemplos de palabras con la letra A. Con la A, yuruguá, y con la A, tigua. A, yuruguá, A, oral. A, tigua, A, nasal. El sonido que saco por la nariz. Entonces, acá en la imagen vemos una fruta de mango cayendo del árbol. Y decimos a, caer, caída. A también significa fruto. Las dos cosas significan solamente la letra A. En el cuadrito de al lado vemos con estos, estas, estos. Ashegetú, alfabeto abecedario de una lengua o idioma. Anga, ahora, tiempo presente. Hago tuo, hacia aquí o hacia acá. Aguaí, árbol frutal. Aguapé, el camalote. Aguará, el zorro. Y en la parte de abajo del alfabeto podemos ver también pequeñas imágenes. Caballú. Recordamos, hacemos una imagen mental de cómo escribimos caballo en castellano y podemos observar que la C de casa por sí misma ya no existe. Ahora todos los sonidos ka, ke, ki, ko, ku, ku los voy a representar con la letra que. Caballo. Con caballo escribimos con B larga en castellano. En guaraní es caballo, B corta. La B larga por sí misma ya no está presente. Ya solamente quedó en un digrama que lo vamos a ver un poquito más adelante. Todos los sonidos va, be, vi, bo, bu va a ir con B corta. Va a ser la única para representar el sonido B. Y Y, caballo. El sonido Y vamos a representar con la letra J.
La J del castellano es la nueva Y. Entonces, ahí vemos una palabra con su escritura completa en la lengua guaraní, caballú, completamente modificada como lo conocemos en castellano. Después tenemos el guazú, mboy. Ahí vemos la B larga que quedó en un digrama pegadita a la MB, mboy. Cururú, ya está escrito con la que, cururú. También podemos observar que yo pronuncio el acento final, pero no está marcado. Y esa es una de las reglas de la lengua guaraní que vamos a aprenderla próximamente. Cururú. Yaguareté. Acá podemos ver cómo el sonido Y ya está representado con la J del castellano. Yaguareté. Ya no tiene el acento gráfico en la letra final, en la E, pero sí debemos pronunciarlo. En guaraní hay una regla fija: palabra que no tenga acento marcado es una palabra aguda, sí o sí se la pronuncia en la última sílaba. Panambí, ñandú. Guaraní Axeguetú. La Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay aprobó el alfabeto definitivo de la lengua guaraní el 4 de noviembre de 2015. El alfabeto guaraní queda conformado por 33 grafemas y 33 fonemas. A cada fonema corresponde un grafema, o sea, una letra, y a cada grafema corresponde un fonema, o sea, un sonido. Por lo tanto, no existen en guaraní letras mudas. Inclusive la consonante glotal puso tiene un sonido, aunque este no sea audible en forma simple. Las 33 letras son A, X, E, G, G, I, Y, K, L, M, B, N, D, G, T, Ñ, O, P, R, C, T, U, V, puso. Puae, cuera, las vocales. Puae, vocal, cuera, partícula sufija que pluraliza. Acá podemos observar un pequeño error de imprenta, pero está la salvedad al lado. En guaraní hay 12 vocales. Abañeeme oime, pacoy, puae. Puae yurugua, vocal oral. Puae, vocal, yuru, boca. Gua, procedencia. Entonces es la que nos indica que son las vocales que decimos con la boca bien abierta. Son 5 las que suenan igual que en el castellano. A, E, I, O, U. Tenemos ejemplos. Con A escribimos arazá, guayaba. Con eira, miel. I, itá, piedra. O, opo, salta. Él o ella salta. U, ura, la mariposa. Después tenemos las puae, ti, gua, vocales nasales. Puae, vocal. Ti, gua, ti significa nariz, gua, procedencia. El nombre nos está indicando que esta vocal va a sonar por la nariz. Son las que salen por la cavidad nasal y en su grafía llevan encima la marca nasal. Son en total 5 y tienen un sonido nasal. Ejemplos de palabras con las vocales nasales tenemos acan, acan. En la primer A notamos que es una A yurugua, una A oral bien abierta, se nota bien la A. Y la última es acan. Con E tenemos o, que. O es yurugua
nasal. O que. Eso es puerta. Pini. Pini es el escalofrío. Ahí tenemos las dos y dos ejemplos de I. Pi, la I que sale con la boca abierta, que es la A, la I churugua. Y la I tigua, la última. Después tenemos botón. Botón. Las dos O. Ahí el ejemplo de las dos O. Bo, churugua, la O. Tun. Tingua, la última O. Después tenemos kun. Kun significa lengua. Botón significa botón. Después tenemos hasta ahí llevamos 10 vocales, son 12. Tenemos las puae, aju o wa, vocal gutural. Es la que sale de la garganta con un sonido gutural central. Se la grafica en guaraní con la Y del castellano, el sonido U. Se la pronuncia con el mismo sonido que tiene la palabra agua en guaraní, es decir, U. Ejemplos, agua, suru, agua que corre, agua, suru, corriente, suru, agua que corre, tururu, algo que arrastra, ubu, la tierra, ubutu, el viento, upe, pato, uso, gusano. Finalmente tenemos las puae, aju, o, tigua, vocal gutonasal. Es aquella que tiene el sonido gutural y nasal al mismo tiempo. Se la denomina gutonasal